Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con esto. Un poco de background acerca de mí. Belfiore Bologna, soy arquitecto. Vivo en Nueva Zelanda desde el 2008 y he trabajado, o sea, fui director a nivel de programa de la Escuela de Arquitectura del Bachelor of Architectural Studies en el Politécnico de Christchurch, que se llama ARA Institute of Canterbury. Y al mismo tiempo, desde el 2010, tengo Design Factum, que es mi compañía de arquitectura con la cual hago distintos proyectos. El tópico de hoy, futuro flotante para cambio climático inminente, es, es algo muy particular porque hoy en día se oye bastante acerca obviamente de cambio climático, pero hay tantas estrategias de las cuales se conoce, pero hay muchas estrategias de las cuales no se conoce, o se conoce poco, o no se exploran lo suficiente. Yo creo que yo tuve la ventaja de estar en un lugar que está cerca del continente antártico. Y eso un poco hizo que me abriera la visión acerca de cuál es la naturaleza del problema. Por, por lo cual, esta presentación está dividida prácticamente en dos proyectos clave. Un proyecto es inherente al escenario Antártica y termina con un proyecto de remodelación del Centro Internacional Antártico aquí en Christchurch, el cual hicimos y ahora está en fase de irse construyendo poco a poco. Y la segunda parte es una presentación acerca de las soluciones flotantes prácticamente y cómo la una llega a la otra. Algunos de ustedes van a ver esta imagen y algunos sabrán qué es y otros no sabrán qué es la expedición de Shackleton en Antártica, como han habido varias expediciones de los primeros pioneros. Christchurch, en Nueva Zelanda, estamos en la isla del sur y es una de las ciudades que es gateway al continente antártico. Para, para entender un poco la situación, obviamente hay un tratado antártico a nivel internacional y muchas naciones tienen presencia en el continente y obviamente es un continente que la presencia son estaciones de investigación de las cuales obviamente se accede por varios puntos a nivel mundial y a eso es lo que vamos primero. Um, a inicio ustedes van a decir, bueno, ¿qué tanto tiene que ver el acceso a las estaciones antárticas y todo esto con futuros flotantes? Bueno, por favor tengan paciencia y van a ver. La situación para entender es que tenemos un continente y la gran diferencia entre Antártica y el Ártico es que Antártica es una masa de tierra, es un continente, es un continente cubierto de hielo, o bueno, parcialmente ahora cubierto de hielo, mientras que en el Ártico es hielo. Aquí tenemos un continente que presenta una cantidad de territorio muy vasta. Y si vemos este mapa y vemos todas estas banderitas, vemos la presencia mundial de estaciones que están basadas en el continente, más que nada en la costa, pero sobre todo hay unas cuantas en la parte del inland. Pido disculpas cuando a veces hago switch a inglés, llevo 14 años aquí y obviamente a veces el cerebro me traiciona. Pero para entender un poco la situación, pues obviamente nosotros como Nueva Zelanda estamos cerca de lo que es la parte del Ross Sea que vemos acá. Y también aquí está la base norteamericana, la McMurdo Base. Está obviamente la Scott Base. Y está también la base italiana Mario Zucchelli, y Mario Zucchelli, en la base italiana, tenemos otra base italiana ya más hacia adentro que está compartida con Francia, que es Concordia. Una de las cosas que omití en mi presentación, disculpen, es que yo cubro otro rol además de ser arquitecto y de haber trabajado con el Politécnico. Ahora me estoy focalizando únicamente en mi estudio de arquitectura, pero en el 2016 pues se me dio
el rol de cónsul honorario de Italia para la provincia de Canterbury, que es aquí en la isla del sur. Y obviamente, desde a partir del 2016, empecé a prácticamente hacer esa parte de representación de la embajada italiana aquí en la isla del sur, principalmente en la región de Canterbury. Y obviamente mi aprendizaje acerca de Antártica empezó en, oficialmente en 2016, mientras que antes sí, obviamente habiéndome mudado a Christchurch, Nueva Zelanda, pues había sí, fui al museo y y uno se pone a leer y es muy interesante, pero no fue sino hasta que yo empecé a trabajar con la gente y las distintas organizaciones que tienen que ver con Antártica por el rol consular que empecé a introducir más en este tema. Y una de las cosas que la ciudad de Christchurch sacó como estrategia es que después del terremoto del 2011, la ciudad de Christchurch, que era conocida como The Garden City, la ciudad jardín, también se decidió hacer su estrategia como The Gateway City, porque en realidad hay solo estas 5 ciudades en el mundo que son el gateway, que son la entrada a Antártica. Está Hobart en Tasmania, Christchurch en Nueva Zelanda, Cape Town en Sudáfrica, Ushuaia en Argentina y Punta Arenas en Chile. Entonces, la situación es que hay un gran, digamos, movimiento de misiones que pueden entrar al continente a través de estas 5 ciudades y por consiguiente la infraestructura que tiene que tener esta ciudad, pues obviamente tiene que tener un puerto, tiene que tener un buen aeropuerto, etcétera, etcétera. Digo esto porque la ciudad de Christchurch, pues obviamente tiene como una de las bases la misión antártica de Estados Unidos y también tiene la misión antártica de Italia, también la de Corea y China de vez en cuando también viene por acá, pero las principales son esas. Un poco para entender un poco de lo que estamos hablando y ver un poco la escala, si ustedes obviamente saben que están aquí, yo estoy acá. Obviamente si cruzamos el Pacífico, pues ustedes llegan del otro lado, pero aquí vemos este continente que en realidad está fuera de escala en este mapa. Y esto les va a dar una situación, porque obviamente Nueva Zelanda ha sido un país muy remoto hasta recientemente. Y si este es el mapa que nosotros conocemos, este es el mapa en función de Nueva Zelanda. Para nosotros, porque cada vez, y repito, cada vez que yo cuando emigré a Nueva Zelanda, mucha gente que me decía, este va al fin del mundo, eso es lejísimo, pero una vez que uno está aquí unos cuantos años, uno se da cuenta que, oye, en verdad lo que están lejos son, si uno lo ve desde esta perspectiva, pues obviamente sí tenemos cerca Australia, tenemos cerca a todas estas bellísimas islas del Pacífico, tenemos cerca Antártica, pero todo lo que es el resto del mundo está bastante lejos, pues. Y esta ha sido una especie de humor del neozelandés desde hace mucho tiempo, pues porque en verdad fue un país de pioneros en un cierto sentido. Y volviendo al continente, entonces, si entendemos que entonces las misiones empezaron a tener bases de investigación y de ciencia, las cuales obviamente se apoyan a las estructuras de sus naciones para hacer las investigaciones pertinentes, nosotros nos vamos a focalizar entonces en esta zona, que es la zona del Ross Sea. Y en esta zona, pues obviamente, si nosotros hacemos un close-up, vemos que, de nuevo, aquí está la estación de McMurdo, la Scott Base de Nueva Zelanda, y de este lado tenemos a Italia. Y digo esto porque muy probablemente la aproximación a lo que es diseñar una base o los problemas de diseño que hay para una base de este tipo, pues obviamente nos hacen aprender mucho, porque en realidad estamos hablando de uno de los ambientes más extremos del planeta. Diseñar en el hielo es parecido, en una cierta manera, a diseñar para flotabilidad. En el sentido, diseñar para flotabilidad obviamente depende
dos condiciones: si se diseña para flotabilidad en río o en lago, si se diseña para flotabilidad en mar. La salinidad es totalmente diferente. Por consiguiente, el tipo de materiales a especificar son totalmente diferentes. El mar, de hecho, es uno de los ambientes más, puede ser uno de los ambientes más hostiles del planeta. Entonces, obviamente, cuando uno pues, como arquitecto basa su diseño en algo que resista ese ambiente, pues obviamente uno pasa de la parte de arquitectura a la parte de arquitectura naval y de lo que es el diseño de embarcaciones. Y yo siempre he tenido esa admiración por las embarcaciones porque una embarcación no está clavada en la tierra y resiste las fuerzas aún más de movimiento que lo que resiste un edificio, que no es que al final nunca es estático, pues. Entonces, esto trae varios aprendizajes que ahorita vamos a ver, porque aquí tenemos la estación americana, la McMurdo, y en esta fotografía uno no logra ver de repente la escala, pero si uno calcula que estos hangares pudieran ser hangares de, digamos, hasta más de 80 metros de lado, pues, de lado, pues obviamente se da una idea de la escala. Y si uno empieza a ver la perdón, 40 metros de lado. Y si uno empieza a ver la situación cuando hay cambio de estación, pues obviamente uno empieza a ver y a percibir que es mucho más que hielo el continente antártico. Vuelvo a esta fotografía porque en esta fotografía obviamente el mar está prácticamente en hielo y en esta fotografía está en hielo, pero uno logra ver un poco más de lo que es la Tierra. Y hay muchos colores en Nueva Zelanda, en Antártica, perdón, que durante el verano del hemisferio sur, pues obviamente se revelan y hay toda una actividad científica. Si volviéramos al mapa de las estaciones, yo tengo una pareja de amigos que trabajaron en la estación americana, son de Estados Unidos, de la base norteamericana y de la base de Estados Unidos, perdón, corrijo. Y siempre hay que hacer esa acotación. Ellos ellos tuvieron un total de 6 años, 6 meses en 6 meses fuera, y siempre hacían el comentario de que cuando tenían el chance agarraban los vehículos e iban a la base italiana a buscar aceite de oliva porque era mejor que lo que tenían ellos ahí en la base de Estados Unidos. Eh, todas estas bases en este momento, desde el momento que fueron construidas, están llegando a final de vida. Esta imagen presentada hace 2 años y medio por la misión americana, se dice misión americana de manera incorrecta en realidad, pero es que aquí se conoce como American Mission, debería ser la misión de Estados Unidos, estadounidense. Es solamente un concepto porque en verdad se necesita aún más. Este fue un concepto para empezar el pitching de financiamiento. Pero la situación es que muchos de estos edificios ya están llegando a fin de vida. Y esta es la realidad para Estados Unidos, también para Nueva Zelanda y para varias otras bases. Otras van a llegar a fin de vida en los próximos 10 años. Y como decía antes, esto es diseñar en ambiente extremo, porque es diseñar en ambiente con vientos muy altos, muy grandes, de una velocidad muy grande, muy fuertes, perdón. Diseñar con una cargas de nieve para que el edificio tiene que sostener. Imagínense si uno diseña un edificio con una carga de nieve que aguante, que resista 3 metros de nieve o 2 metros de nieve en su techo, pues obviamente eso tiene una repercusión en las columnas, en la estructura, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ser siempre uno de los ambientes más extremos. Y no solo, también el diseñar para poder construir en ese ambiente genera otras inquietudes. Por ejemplo, las personas que van a ir a ensamblar las estructuras, hace un año y medio estábamos hablando porque Italia está
está pensando construir un nuevo hangar, después vamos a hablar de eso, y los obreros decían, preferimos que las tuercas y los tornillos sean más grandes de lo que tienen que ser. En realidad la estructura va a ser más pesada, pero es que para ellos trabajar con guantes y en ese frío, pues obviamente la única manera es trabajar un cierto tipo de dimensiones que puedan ser cómodas con guantes y que puedan ser con guantes de ese tipo de espesor, y que sea obviamente más fácil para trabajar que una tuerca que puede ser más pequeña para la misma estructura, pero en realidad se vuelve problemática. Ese tipo de consideraciones también vienen a la ecuación. La estación Scott Base de Nueva Zelanda, es increíble las diferencias entre invierno y verano. Aquí tenemos cuando el hielo ya se ha retirado un poco. Y esta base, bueno, esta base tiene una historia gigante. Ahorita no voy a no voy a hacer el dwelling en esto, pero la Scott Base está llegando a fin de vida. Está llegando a fin de vida y obviamente el gobierno neozelandés y las instituciones de Antarctica New Zealand que hacen la presencia aquí, pues obviamente tuvieron la parte de proyecto y financiamiento. Es un proyecto que hizo una compañía de acá, pero que es también multinacional, que se llama Opus WSP. La presencia en Antártica de todo cada vez que empieza el verano acá, que estamos hablando de diciembre, es ahí cuando los barcos o los aviones que vienen de acá, de Christchurch, van a Antártica y llevan los equipos. Llevan, por ejemplo, estos equipos, esto es muy, muy común en Antártica, se llaman Hägglunds, son producidos en el norte de Europa. Están diseñados para ser livianos y para pasar en hielo, pero al mismo tiempo para estar en menor riesgo en el caso de que uno consiga algo que se llama los crevasses. Los crevasses son esas grietas que no se logran ver en la nieve. Entonces, esta fotografía muestra obviamente que uno de los sueños de todas las personas que aquí cuando hablan de que han ido a Antártica es obviamente ver la aurora australis. Y en fin, estas estaciones pues obviamente están llegando a fin de vida, y en el caso de Nueva Zelanda, WSP Opus han traído pues obviamente sacaron este proyecto que ahora voy a presentar por pantalla compartida, porque aquí a través de este sistema tengo que separar, así que disculpen un momento y voy a mostrar este video de este lado. Esta es una animación del concepto que ya está haciendo ya en Detail Design. La base nueva es una base, está diseñada para la forma de los edificios, se basa en las alas de un avión. La inclinación hace que la nieve, cuando llega a un cierto tipo de altura y de peso, pues obviamente con el viento cae, y así no tienen que estar gente sacando nieve. Y obviamente esta parte de abajo en un sistema como de palafitos, pues obviamente hace que cualquier nieve después, cuando llegue el calor, pues pueda correr y no se acumule, porque eso es uno de los grandes problemas de este tipo de estructura. Ok, perfecto. Entonces esta es la parte ya cuando el proyecto ya estaba en fase de detalle, y obviamente estamos hablando de una escala muy grande, porque aquí hay investigación no solamente obviamente de la misión antártica neozelandesa, sino obviamente hay colaboración con todas las demás bases a nivel mundial. Esto es una colaboración internacional para investigación. ¿Qué hacen en Antártica? Bueno, muchas veces esas expediciones a ciertos momentos del año para ir a hacer el drilling del hielo, para calcular, para saber cuál era la temperatura del planeta en ciertos años, y cuál era las características climáticas del planeta, etcétera, etcétera. Entonces, eso todo tiene una logística gigantesca, pero a nivel de diseñar en ambiente extremo, el traer todo este tipo, se vean solamente lo que son los vehículos, las maquinarias, el traer todo eso y construir
una estructura en ambiente extremo es algo que requiere una especialización muy grande, porque no cualquier compañía está acostumbrada y ahorita vuelvo acá, no cualquier compañía, si volvemos a la presentación, por favor. Entonces, no cualquier compañía está, de hecho hay muy pocas compañías, gracias, no cualquier compañía está acostumbrada o conoce la posibilidad de ir a una zona remota y trabajar solamente en unos ciertos meses del año y qué equipos dejas y qué equipos llevas, etcétera, etcétera. Y todo esto con la logística también de, de, de tener que planificar todo un año antes porque las campañas empiezan en diciembre, se llega allá cuando cuando el hielo está retirado, trabajan cuando pueden trabajar y después cuando el hielo sube, pues obviamente queda poca gente en las bases de la costa, mientras que las bases ya más en el continente, pues quedan solas algunas. Esta es la base de Mario Zucchelli, que es un poco más nueva. El problema que está teniendo Mario Zucchelli ahora es diferente. Nosotros en Crashers, por ejemplo, tenemos ya esta es la segunda visita de la aeronáutica militar italiana porque de aquí de Crashers sale el Hércules de la misión americana, de los cuales obviamente también nosotros como Italia, ellos nos hacen prácticamente asistencia, pero ya van 2 años y antes de esos 2 años, hacía 17 años que la aeronáutica militar italiana no venía, pero ahora están viniendo y este avión está haciendo 2 vuelos por semana hasta el 2 de diciembre. Y esta es una de las problemáticas en el caso de Zucchelli, es la pista de aterrizaje. Y la pista de aterrizaje están construyendo ahora una pista de aterrizaje para que pueda aterrizar otro tipo de avión que no sea solamente tipo de avión militar. Tenga en cuenta que logística para un avión, para que el avión pueda aterrizar, se necesita que el hielo tenga un espesor de 2 metros y esté nivelado. Solo el trabajo de hacer esto, obviamente no de los 2 metros de espesor, pero del nivelado, pues es una logística que se tiene que planificar en la base, etcétera. Nosotros como Italia, pues obviamente hay dos canales. Está el canal aéreo y está el canal marítimo que nosotros, en este caso, esto es el nuevo barco que tenemos en la misión italiana, la Laura Bassi. En mi caso, yo tengo la bella oportunidad de ir a este barco cuando viene, porque parte del rol consular es firmar las cartas de la embarcación, etcétera, etcétera, reunir con el equipaje, y ellos tienen prácticamente los libros de bordo que uno tiene que sellar, etcétera, y los pasaportes marítimos, etcétera. La Laura Bassi era la Ernest Shackleton, que fue producida era producida en Dinamarca perdón, en Noruega, y fue comprada por el gobierno italiano, por la agencia de investigación italiana hace ya 3 años. Antes de ella, el otro barco era la Itálica, que era una embarcación que no era un icebreaker, pero que fue transformado. Muy, muy interesante como barco también. Este aprendizaje de cómo funcionan estos, como yo llamo, estos juguetes, es muy importante para después la parte de los futuros flotantes, porque ¿qué sucede? Una embarcación que tiene que romper hielo es totalmente diferente a una embarcación que tiene simplemente que llevar a cruceros, pero hay un principio primario, que es el principio de Arquímedes, que todo cuerpo que se sumerge en un líquido ejerce un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desalojado, es decir, la situación flota. Y esto, pero no es solo el flotar, sino que cuando uno ve esta embarcación, el capitán tiene que, cuando carga todas esas, cuando carga todo lo que hay que llevar a Antártica, por ejemplo, el año pasado había que llevar X cantidad de gravilla para construir el concreto para un hangar, y obviamente el barco tiene que ser distribuida la carga, porque hay otra cuestión en el diseño de un barco que se llama metacentro, es decir, es algo que con el peso del barco hace que el barco y con el volumen del barco hace que el barco se mueva
a nivel lateral y que vuelva de nuevo a su vertical. Si el barco es muy ancho y se mueve en lateral, pudiera de repente hundirse. Y si el barco es de repente muy alto y se mueve en lateral, pudiera muy bruscamente volver a a posición horizontal, y eso hace que dañaría pues obviamente el equipaje y hasta las personas, pues puede ser más peligroso. Entonces el balance entre ancho y alto en embarcación es muy importante, sobre todo si obviamente el barco tiene un tipo de carga, y ahí esto ya empieza a tener una conexión con lo que es el diseñar así sea una houseboat. Mis niños obviamente le encanta ir a la Laura Bassi cuando llega para acá. Yo siempre digo que el mejor restaurante italiano de este lugar es la cocina de este barco. Es increíble. Y sí, bueno, prácticamente la Laura Bassi llega en un momento en el cual todavía hay un poco de hielo y obviamente empiezan a bajar el equipaje. Uh, la experiencia toda esta experiencia con Antártica logró calzar con el hecho de que la ciudad de Christchurch, después del terremoto en el 2008, tuvo tuvo una redevelopment y una reconstrucción, y una de ellas fue el aeropuerto. Yo empecé el rol consular en 2016 y en esa época se hablaba de crear un Antarctic Present, y yo estuve en conversación con varias de las personas que estaban encargadas de eso, pero entre una cosa y la otra sucedió que hay una atracción, de hecho, en Christchurch, que es este edificio que ustedes ven acá semicircular, que es el International Antarctic Center. En realidad este edificio le pertenece al aeropuerto, y el Antarctic Center es uno de los, digamos, inquilinos del aeropuerto. Es una atracción es una atracción turística, la cual trata de dar información acerca de Antártica. Si nosotros vemos del continente Antártico, si nosotros vemos ese edificio semicircular acá, tiene todo este complejo de este lado, que aquí es donde están todas las misiones. La misión estadounidense está en este edificio, la misión italiana estamos en este edificio. Y de hecho, el hangar de la misión norteamericana, perdón, la misión estadounidense es que es este edificio. Y bueno, el Centro Internacional Antártico, después de varias conversaciones, ellos estaban queriendo hacer un plan de remodelación, y en lo que vean estas fotografías van a ver por qué. O sea, el edificio tenía una gráfica que yo creo que Jorge la estás viendo, tú que eres experto en gráfica, y dirás, pero ok, aquí se necesitaba algo. Pero no solo la gráfica, el lobby, el foyer, estaba muy outdated, y el management de esta institución lo sabía. Y obviamente la parte importante de esto es que no tiene que ser una atracción tipo Disney ni nada por el estilo, pero tiene que ser una atracción que informa al visitante del problema no solamente de la magia y de lo bello de Antártica, sino también de los problemas que hay en Antártica, y de cómo esto es importante para todos nosotros, independientes si estemos en México, en Venezuela, en Italia, donde sea. El contrato entonces empezó con un solo espacio, pero después en mi compañía de Design Factor fuimos contratados para toda la remodelación. Lo que les voy a mostrar ahora es una parte de lo que de lo que ha ido pasando, y después un video de lo que fue el proyecto primario que fue el que aprobaron. Voy a compartir pantalla de nuevo. Voy a compartir pantalla acá, y acá voy a... ¿logran ver este 3D? Slowly. Listo, ya cargó. Ok, esto actualmente es un point cloud de la parte interna, y voy a mostrar solamente una parte porque ya el lobby, una parte ha ido cambiando, pero si uno
entra al welcome y uno ve el lobby, ya han ido cambiando ciertas cosas acá ellos están creando este es un sistema que todavía no está abierto al público, pero está ya creando una especie de navegación para poder un poco ir a lo que es porque visitadores después de COVID-19 puedan ir. Entonces, el Centro Internacional Antártico tiene esta parte de exhibición de lo que es Scott Base. Esto es prácticamente un espacio en el cual la gente puede experimentar lo que es vivir el frío de Antártica y la velocidad del viento de Antártica. Y, y es bastante considerable el viento aquí adentro. Y bueno, obviamente, claro, cuando yo vi el proyecto inicialmente, ya yo había visitado este centro y es algo que se había quedado un poco como en los años 80 en función del tipo de calidad de espacio, la gráfica y bueno, y 80 o 90 y necesitaba una especie de bringing, o sea, de uplifting. El centro tiene una zona también de exhibición de los pingüinos, pero los pingüinos no son los pingüinos de Antártica porque es un poco imposible traernos los pingüinos de Antártica acá, pero son los Blue Penguins, que son los que están cerca de este lado del mundo. Son los más pequeñitos, pero son los más agresivos. Y, pero también, obviamente, toda la parte, hay un centro de cuidado, porque todos los pingüinos que están acá son pingüinos que han de alguna manera sobrevivido a algún ataque de algún animal o han sobrevivido o sea, han tenido algún daño y obviamente el Centro Antártico los acoge y los cuida. Entonces nosotros tuvimos prácticamente que empezar a diseñar o sea, todos los espacios que les estoy mostrando, todo este fly-through, nosotros tuvimos que atacar aquí hay un 4D Cinema, muy interesante que hace ver la experiencia y es muy bueno ver la experiencia de llegar a Antártica y de ir a estar en el continente en ese 4D Cinema. Y obviamente aquí después se llega a un espacio que, perdón, ese es otro de los problemas también. Este canal era bastante engorroso y nosotros al final hicimos una propuesta de abrir esto. Porque después entonces está la parte de las misiones antárticas. Aquí hay una especie como de mapamundi que estaba bastante viejo y entonces aquí llega la parte de todos los países del mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, y después se sale de la estructura. Entonces, un proyecto bastante no, obviamente no tocaba la arquitectura externa, pero un poco solamente, pero más que nada el lograr que estos ambientes trabajaran mejor y dieran la imagen de verdad de lo que es la situación antártica a nivel de hoy. Y eso es lo que ahora les voy a hacer ver, el proyecto que nosotros al final presentamos. Y obviamente después unas imágenes del proyecto, después de lo que es un value engineering, es decir, después de lo que es vamos a abaratar los costos, porque nosotros habíamos trabajado con el agreement de decir, ok, vamos a llegar a un proyecto que de verdad trate de lograr todo y después de ahí cuando sepamos cuánto va a costar, después vamos bajando los costos y eso fue una de las maneras de trabajar muy, muy buena con ellos. Entonces voy a parar esta y ahora regresando acá voy a ir a otra pantalla y voy acá. No, estaba en la misma, perdón. A ver. ¿Logras ver este video, Jorge? Loading. Loading, yep. Ok, gracias. Entonces, esta es la animación. Nosotros contratamos como Design Factor, contratamos a Jigs, que es una agencia local de video. Nosotros, nuestro 3D se lo entregamos a ellos para que ellos hicieran la parte de animación y presentación. Y bueno, aquí ya logran ver que obviamente nos deshicimos de todos esos pingüinos que estaban ahí. Pero esta fue la propuesta final que fue aprobada, pero la cual después tuvimos que reducir los costos. ¿Qué pasó? Una de las primeras cosas que hicimos fue obviamente decirles, muchachos, están en Antártica, vamos a pintar este edificio de un blanco que sea parecido. Y trabajamos con la agencia gráfica que creó los nuevos fonts.
uh, el espacio tenía que ser mucho más crisp. Y teníamos obviamente este eslogan con el cual trabajamos, que era el de See It, Love It, Save It. Y la experiencia tenía que ser ahora de esta manera. Una experiencia interactiva en la cual habían proyecciones que hacían el Mimic, y obviamente rompimos esta parte para que estuviera mejor conectada a la parte de la, del hielo y de la simulación. Este canal lo abrimos porque aquí se crea un ambiente al lado del 4D Cinema, que era un ambiente para los Huskies, porque era un requerimiento del proyecto tener un ambiente de exhibición para los Huskies que van a Antártica. Uh, de nuevo, le va a la parte de los pingüinos. Obviamente nosotros propusimos una zona que reformulara un poco el ambiente donde crecen estos pingüinos, donde están estos pingüinos, y que fuera interactivo, que se pudiera dibujar en las paredes, que se pudiera también tener proyecciones en las paredes, bajar la intensidad de la luz en esta zona de corredores para dar más chance a que las proyecciones se vean mejor. La zona de exteriores, pues obviamente crear una zona de exteriores en particular. Y bajando de nuevo a ese espacio de todo lo que son las naciones y todo lo que es la colaboración, pues que fuera prácticamente mucho más abierto. Esas paredes curvas en realidad es de un sistema que se llama Molo Wall, que son unas paredes que en tela y se puede proyectar en ellas. Esta era una zona para expedición de los Haglunds, porque la atracción tiene una parte que estos vehículos salen y llevan a la gente y les hacen la experiencia de cómo ir a llevar este tipo de vehículo. Este proyecto entonces, bueno, fue aprobado y claro, bueno, esta era la parte de salida, la clásica que va a ser el comercio de turismo, la parte de ticketing y obviamente la cafetería. Voy a tratar de apurar un poco porque veo que el tiempo se nos está yendo. Entonces, el proyecto, a cargar otra vez entonces aquí la diapositiva. Yo creo que las tienes tú, Jorge, para poder seguir viendo las imágenes, ¿no? Muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, obviamente el proyecto después hubo la reducción de costos, que eso es algo que uno tiene que hacer, y en este momento sí estamos manteniendo esa parte de lo que es la Scott Base, y estamos manteniendo la parte de los Huskies. Tuvimos que mantener ciertos elementos de estructura por seguridad sísmica, y obviamente esta parte tiene que ser construida. Cuando terminamos el proyecto, obtuvimos el permiso de construcción, llegó el COVID-19 a parar todo, y entonces obviamente la situación ahora está que el Centro Internacional Antártico, y yo tengo una reunión después de esto con ellos, porque estamos haciendo prácticamente todos estos proyectos, la construcción la estamos haciendo con cuentagotas, es decir, de a poquito. Entonces, bueno, aprendizaje de Antártica, lo que todos ya sabemos y lo que podemos ver en estas imágenes, sí el planeta sí el hielo se está derritiendo, y sí el agua, sí el nivel del mar está subiendo. Y sí, pero hay otro problema también, que es que sí, hay una humanidad que todavía no lo quiere ver, y no solo, hay un problema no solo a nivel de cambio climático, pero también hay un problema de economía. Es decir, en Nueva Zelanda, y voy a saltar estos son dos arquitectos franceses que son muy famosos en conceptos muy futurísticos para construcción en el mar. Como estamos un poco cortos de tiempo, lo voy a saltar, pero prácticamente la situación es la siguiente. La reducción del hielo, sí, el nivel del mar está subiendo, pero no solo. En países como Nueva Zelanda, por ejemplo, que los terrenos son muy costosos,
la tierra es una de las cosas que más cuesta. Ahora, eso quizás no es lo mismo en Monterrey, quizás puede ser, no lo sé. Pero en Nueva Zelanda, por ejemplo, es muy difícil acceder al mercado de las casas. Y una de las cosas es el costo de la tierra. Además de eso, el costo de la construcción. Por consiguiente, por ejemplo, ha habido muchos de ustedes habrán escuchado por ejemplo, las propuestas de las tiny houses, que son esas casitas pequeñas y la gente se las lleva en el calle. Y eso está muy bonito, pero muy bonito hasta que uno tiene, hasta que uno tiene hijos y tiene una familia más grande, se vuelve un poco impracticable. Um, Ahora, ¿qué sucede? La construcción en el mar y la construcción en el agua no es nueva. Y una de las cosas que a nosotros nos llevó el llevar este proyecto es que ya hay ejemplos como los que están viendo en estas imágenes. Ya existen ejemplos. O sea, son uh, casas, edificios que flotan y que prácticamente la ventaja de esto es que primero la persona no tiene que tener un contrato de compra-venta con un terreno, lo cual hace que en un país como Nueva Zelanda que el costo de la tierra es tan alto y encima no solo el costo de la tierra, sino que por ejemplo, cuando una persona que tiene un farm, una granja, subdivide la farm y hace una urbanización, al council le tiene que pagar cada terreno una X cantidad, puede ser 15,000, 20,000 dólares, depende de los metros cuadrados, de lo que se llama Development Contribution, que van al council. Y esos 15,000, 20,000 dólares extras, eso van al final al precio de venta de la propiedad. Entonces, eso es todo un costo que nosotros dijimos, bueno, sí, de verdad, el construir en el agua no es nada nuevo y responde al principio de Arquímedes. Pero la pregunta es, depende de dónde. Por ejemplo, en este lago, pues obviamente el agua es pristina, tranquila, perdón, no se mueve. Pues obviamente la embarcación no va a tener tanto problema de movimiento mientras que en el caso de nosotros, que nosotros ya teníamos tiempo que propusimos, está este pueblo a las afueras de Christchurch que se llama Kayapoi. Y este pueblo, hasta no hace mucho, lo que tenía al lado de su río era unas banks, unos taludes para evitar el flooding. Y esta foto es de cuando empezaron a construir una brewery que les voy a enseñar y un pontoon que no estaban cuando nosotros hicimos esta propuesta. Esto era en lo que era el río en ese momento. Y la diferencia entre ese río y un lago, por ejemplo, es que este río tiene una velocidad de 8 nudos. Y no solo, el río es un río con marea, porque es un río que lleva al otro río que sale al mar, al Waimakere River, de manera tal que es un río que tiene doble corriente, es decir, en el momento en que el río, la corriente va hacia afuera, hacia el mar, hacia el otro río, y hay momentos en que el río, la corriente va hacia adentro. Entonces, las condiciones de este río en particular, la embarcación houseboat que se va, casa flotante que se va a diseñar, no puede ser la misma que por ejemplo en las fotos anteriores, porque estas, por ejemplo, no están teniendo este problema de corriente que viene y corriente que va a lo largo y a lo ancho, que generarían un poco de movimiento. Si este diseño, por ejemplo, tiene un poco más de peso acá y muy probablemente bajo el agua hay algo de ambiente hundido, porque es así que funciona, pues obviamente no va a tener tanto problema si un volumen de la embarcación, y yo las llamo embarcación, no me refiero a ella como construido, como edificio, si un volumen de la embarcación va a ser más alto y más pesado que el otro, pues porque sus aguas son mucho más tranquilas que, por ejemplo, este río. Entonces, nosotros lo que hicimos fue prácticamente iniciamos unas propuestas en las cuales esto fue una combinación entre Politécnico y Design Factor. Nosotros en 2014 le dijimos al Council, como propuesta urbanística, decimos, ustedes tienen los taludes, construyan de manera tal que la calle atrás esté a nivel, como está del talud, y el talud lo cubren con zonas peatonales, de manera tal que pueden tener esta zona comercial. Y eso es lo que generó esta construcción que fue la primera que el Council aprobó ese sistema en el Urban Plan, en el Master Plan, y aprobaron también
el hacer un pontoon. Y esta parte fue una muy buena colaboración entre Politécnico y nosotros habíamos propuesto también caminerías del otro lado donde estaban construyendo la biblioteca y de hecho estábamos proponiendo también una especie de estructuras de rafts y esta ya es la primera estructura que está construida y el pontoon donde ya pueden estar barcos estacionados, yo digo estacionados, atracados, disculpen, en castellano se olvida. Y después de ahí empezamos a hacer otras propuestas que fueron propuestas de... esto es una fotomontaje, obviamente. Estas embarcaciones son en Londres y esta parte de la foto es en Londres. Y este es el Kayapoi River. Y nuestra propuesta era de hecho, de hacer el pontoon y de dar el chance de hacer en estas zonas los houseboats pero no solamente para vivienda, sino también sí, no solamente también para vivienda, sino también para cafés, para restaurantes. ¿No? Los estudiantes, obviamente hicimos preparamos una propuesta urbana, estas son la parte de análisis de cuáles son porque nosotros como Design Factum estábamos ya diseñando la houseboat, pero la houseboat no va a hacer nada si no hay una infraestructura que la sostenga. La houseboat no va a ser un barco que se propele él solo, tiene que ser remolcado. Entonces tiene que haber la zona donde uno conecta para dotación de agua. ¿Qué se hace? ¿Dotación de agua servida o se hace como los barcos que hay un barquito que llega y toma y succiona, etcétera, etcétera? Todas esas consideraciones las estábamos viendo acá. Esta es la propuesta de Design Factum para la casa flotante. Nuestro problema también era que en la línea del agua, en ese río, cualquier embarcación no puede hundir más de 1 metro. La solución que nosotros propusimos fue hacer unos contenedores que son prácticamente los que van a establecer la máxima flotabilidad, que es donde van a haber algunos ambientes habitables. Y el resto está llenado son prácticamente una reticulación de contenedores. Estábamos reciclando. Aquí hay una industria del farming muy grande. Y estos contenedores son esos contenedores que se llaman UBC 1000, que son los contenedores donde se venden los líquidos en bulk y vienen como una reja de aluminio. Estos contenedores que miden 1 metro por 1 metro por 1 metro, en la industria del farming los tienen muy disponibles. Obviamente hay que lavarlos porque a veces vienen con cosas naturales, pero a veces vienen con algún químico para la industria del farming, lo que son las granjas. Mucha disponibilidad de estos elementos. Por consiguiente, nuestra balsa, nuestro pontoon, nuestra estructura de fundación, digámoslo así, nosotros la estamos prácticamente haciendo de esos contenedores. Y esos contenedores lo que hacen es que generan un sistema de poder tener algunos contenedores llenarlos de agua potable y algunos otros contenedores tenerlos para lo que son las aguas servidas, lo que son las aguas Y en este momento en el Politécnico están desarrollando todo lo que es la reticulación de las aguas servidas para hacer un sistema cerrado. Obviamente, esta es la versión más grande de la houseboat, porque la houseboat pudiera ser simple y llanamente un espacio con una cocina como esta acá y un baño atrás, y esto pudiera ser un dormitorio, y esto lo pudiera una persona construir y replicar 5 o 10 y crear una especie de Airbnb y obviamente pues alquilarlas, etcétera. Pero nosotros quisimos diseñar desde lo más grande, y esta es una de 3 habitaciones con 2 baños. Con cada habitación tiene una mezzanine para que los niños puedan tener su estudio arriba, qué sé yo. Y también el master bedroom tiene una mezzanine para una home office. La embarcación tiene una cobertura sin el deck de unos 150 metros cuadrados. Y es semi-translúcida. Esto es un material que se llama Caldwell. Es un material de Estados Unidos que deja que la luz penetre, pero al mismo tiempo da privacidad. Y obviamente lo primero que van a notar es que tiene doble quilla y es muy simétrico. Y tiene doble quilla y es muy simétrico. Nosotros hicimos una maqueta también. Tiene doble quilla y es muy simétrico porque de esa manera se absorbe el movimiento de la corriente. Voy a ir un momentito atrás porque se absorbe el movimiento de la corriente del río que va de un lado a otro. Y la última consideración que necesitamos ahora es que todas estas
contenedores vamos a tener que envolverlos en una malla de un cierto tipo. Toda esta parte va a ser que es envuelta en malla porque hay, el río a veces trae distinta debris, prácticamente materia orgánica, y uno no quiere que todo eso se esté acumulando en los intersticios de esto, así que toda esta superficie la tenemos que en este momento uh, diseñar, o sea, en el detail design vamos a tener que envolverla. Prácticamente va a ser un envoltorio que haga que lo que pase es el agua y no se llene con el tiempo de pequeñas partículas de plantas, etcétera, etcétera. La embarcación entonces es una embarcación de 3 habitaciones, 2 baños, como decía, con mezaninas, y la peculiaridad es que es simétrica. ¿Por qué? Porque el tipo de río genera la necesidad de que se mitigue el movimiento del agua y que el movimiento sea del agua no haga tanto, digamos, influencia en el everyday life de la houseboat. Obviamente, esto es un proyecto que en este momento está en fase de Develop Design, y estamos empezando la fase de Detail Design. Y la última parte que yo quería compartir, este es el modelo del proyecto, en el cual prácticamente estos son los contenedores que les decía. Y esta es la parte que estamos ahora diseñando, toda la parte en Building Information Modeling, que son estos contenedores famosos, y esta prácticamente me abarata los costos de una manera gigante, porque toda esta parte se convierte en material reciclado. Todo esto viene de ser material reciclado. Obviamente tengo un ingeniero estructural que es el que está trabajando en la parte de cómo unir estos elementos a las bases, que estas sí son bases que van a ser bases producidas en las mismas fábricas que hacen contenedores de exportación. Y obviamente, si nosotros hacemos un pequeño fly-through y de nuevo pido disculpas que mi castellano está empeorando cada vez más. Si hacemos un pequeño fly-through, vemos la embarcación, la espacialidad, es simple y llanamente una casa normal de 3 habitaciones, 2 baños, pero tiene 4,5 metros de ancho. Son espacios pequeños, pero están diseñados para demostrar una cierta sensación de amplitud. La parte de living area, y después obviamente la parte de, por ejemplo, las habitaciones. Las escaleras obviamente son escaleras de barco, que son de un cierto tipo de pendiente. Una habitación de estas con buen closet para que no haya que sacrificar espacio, y arriba pues una zona de mezanina donde un hijo puede tener hasta invitar a un amigo. Obviamente un baño de entrada para para la visita y para las habitaciones. Y obviamente la habitación principal, lo que hicimos fue, de nuevo, la habitación con su mezanina, y también esta es una parte que nos pidieron alguna gente que nos dio feedback, estas mallas donde la gente se puede echar ahí a ver el sol, etcétera, etcétera. Y de nuevo, la base de la embarcación no solamente la parte simétrica, sino que cuando uno ve la embarcación, esto es lo que hace que no exista la posibilidad de que la embarcación vaya hacia un lado y se hunda. Pues obviamente el hecho de que ahora como está la situación en este momento, va a ser bien difícil hundir llegar al metro de hundimiento máximo, porque tanto el sistema que se eligió como las bases estas que generan los espacios, los living spaces, pues obviamente hace que esta flotabilidad sea prácticamente garantizada. Obviamente ahora estamos en esta fase de terminar el proyecto, y bueno, pues obviamente como es un proyecto que estamos desarrollando nosotros, lo estamos financiando nosotros, y siempre cuando lo paramos, alguien del Guaymacarí District Council, que son de la gente del Cayapoy, nos llama para decir, bueno, ¿cuándo lo van a terminar? Porque, o sea, lo quisieran ver en el agua, pero obviamente la parte de financiación pues está. Ellos nos ofrecieron un resource consent, que es una especie de permiso, digamos,
en el caso, por ejemplo, si el Politécnico la quiere construir, ya nos están diciendo, por ejemplo, en qué área del río nos la aceptarían conectar. Entonces estamos en esa fase y bueno, ese es simple y llanamente un ejemplo de cómo se puede diseñar en el agua y, y de esta manera pues simplemente decirles que es un problema que yo no me, en mi caso en particular, yo tiendo a ser muy pragmático, yo no me voy a detener a decir, oye, de verdad el cambio, de verdad el mal nivel del mar va a subir o no, vale la pena o no. Ya hay pruebas suficientes de que el nivel sube y hay pruebas suficientes de que hay otros factores que no son inherentes ni siquiera al cambio climático, que es como por ejemplo el costo de países con costos de terreno muy grandes, en los cuales las personas no pueden acceder, no tanto por el costo del, no solo por el costo de construcción, sino por el costo de la tierra, y por consiguiente abaratarles el costo de la tierra, pues obviamente ya es un porcentaje bastante considerable para que puedan tener una solución habitacional. Obviamente esto es algo un poco como cualquier tecnología nueva. Los teléfonos celulares, cuando salieron, cuando Jorge y yo éramos más jóvenes, eran carísimos y ahora los consiguen por $10 casi. Lo mismo, este tipo de tecnología, la primera siempre son más costosas, pero poco a poco se van volviendo cada vez más affordable, más accesible. De manera tal que, bueno, esta viene siendo el final de la presentación y, bueno, de nada decirles que les agradezco de verdad la atención y, y, bueno, si hay alguna pregunta, muy contento de responderla si puedo. Un millón de gracias, pues. Un abrazote. Bueno, un Bye. abrazo. Chao, chao.